Título atractivo Kerem, atrapado en el pasado. Hande Erçel y la sombra de Bursin en las series turcas más adictivas, un análisis profundo de su legado amoroso y profesional. Guión del vídeo de YouTube Hola a todos apasionados de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy enormemente feliz de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos de lleno en un fascinante mundo de pasión desbordante, intrigas maquiavélicas y, por supuesto, una dosis generosa de drama digna de los mejores culebrones. Hoy nos aventuraremos a explorar un tema que estoy segura los cautivará por completo: el impacto, a veces perdurable e incluso asfixiante, que tienen las relaciones de pareja de nuestros actores favoritos en su trayectoria profesional, y en la percepción, a menudo distorsionada, que tenemos de sus trabajos posteriores. En concreto, dirigiremos nuestra lupa analítica hacia la figura carismática de Kerem Bürsin, su relación pasada con la bellísima Hande Erçel, y cómo ese vínculo, grabado a fuego en la memoria de muchos como algo inolvidable, proyecta una sombra omnipresente sobre sus proyectos actuales, influyendo en la crítica, la recepción del público y, en última instancia, en su propia evolución artística. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Aquí encontrarán análisis profundos y meticulosos, noticias exclusivas de última hora, chismes jugosos que alimentarán su sed de curiosidad y las mejores recomendaciones de series turcas para maratonear sin parar hasta altas horas de la madrugada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Todos recordamos con fervor y pasión desbordante Senkalkam, la serie que unió a Kerem Bürsin y Hande Erçel, no solo en la pantalla, tejiendo una trama adictiva de amor y desamor, sino también, y lo que es más importante, en la vida real. Fue una historia de amor que trascendió las fronteras de la ficción, cautivando a millones de fans en todos los rincones del mundo. La química palpable entre ellos era innegable, casi magnética. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en iconos románticos, arquetipos de la pareja perfecta, y la serie se catapultó al éxito internacional, convirtiéndose en un fenómeno cultural sin precedentes. Pero, como suele suceder en los cuentos de hadas modernos, la burbuja del amor, inflada por la expectación y la presión mediática, explotó abruptamente. La relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y un sentimiento de desolación, y con una pregunta persistente que resonaba en el aire: ¿cómo afectaría esta ruptura, tan pública y dolorosa, a sus carreras individuales? ¿Podrían superar el estigma de la separación y reinventarse como artistas independientes? Analicemos en primer lugar el caso de Kerem Bürsin. Tras el fenómeno avasallador que fue Senkalkam, Kerem se embarcó en nuevos proyectos, con la clara intención de consolidar su posición como uno de los actores más cotizados y respetados de Turquía. Uno de esos proyectos, quizás el más ambicioso, es sin duda la serie Jakob Seversen. Esta serie, que se inscribe dentro del género de la comedia romántica, presenta a Kerem en un papel diametralmente opuesto al del frío y calculador Serkan Bolat. Interpreta a Ateş, un joven rebelde y despreocupado que regresa a Turquía tras años de autoexilio en el extranjero, con el objetivo de hacerse cargo de los hijos huérfanos de su difunta madre, una responsabilidad que nunca buscó y que le resulta abrumadora. En su camino se cruza Leyla, una joven estafadora con un pasado turbio y sus propios problemas económicos, que ve en Ateş una oportunidad para escapar de su precaria situación. La sinopsis, a primera vista, es bastante típica de una comedia romántica turca, plagada de clichés y situaciones predecibles. Sin embargo, la clave de su atractivo, al menos en teoría, reside en la interpretación de Kerem y en la química, que se espera sea explosiva, con su coprotagonista, la talentosa Afsanur Sancaktutan. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo evidente por reinventarse y mostrar una faceta diferente de su personalidad actoral, muchos espectadores no pueden evitar ver a Serkan Bolat en cada gesto, cada mirada y cada inflexión de voz de Ateş. La sombra de Senkalkam es alargada y omnipresente, y la comparación inevitable con Hande Erçel resulta, para muchos, dolorosa y frustrante. Es un desafío constante para Kerem, quien debe luchar incansablemente contra la imagen preconcebida que tienen los fans sobre él, una imagen que lo encasilla y le impide demostrar su verdadero potencial. Se puede decir que, si bien la serie Jakob Seversen ha tenido un éxito moderado, con una base de fans leales que la siguen semana tras semana, no ha alcanzado ni de lejos las cotas de popularidad estratosféricas de su proyecto anterior. ¿Por qué? Quizás la historia no sea tan original como se esperaba, o tal vez la magia intangible de la pareja Kerem-Hande sea irrepetible, un fenómeno único que no puede ser replicado con otros actores.
Otro proyecto interesante de Kerem, aunque no una serie, sino una incursión en el cine, es la película Eflatun. En este drama romántico que se aleja de los convencionalismos de las comedias ligeras, Kerem interpreta a un hombre ciego que se enamora perdidamente de la voz melodiosa de una mujer, una conexión puramente auditiva que desafía las barreras de la percepción visual. Es un papel mucho más exigente a nivel actoral, que le permite mostrar una mayor profundidad emocional y explorar matices psicológicos complejos. La película es visualmente hermosa, con una fotografía cuidada y una banda sonora evocadora, y la interpretación de Kerem es convincente, transmitiendo la vulnerabilidad y la sensibilidad de su personaje. No obstante, incluso aquí, en este proyecto tan personal y arriesgado, la sombra persistente de Serkan Bolat se cierne sobre él. Algunos críticos en sus reseñas han señalado que a pesar de su esfuerzo palpable por distanciarse de su personaje anterior, aún se percibe cierta familiaridad en su forma de actuar, una impronta que resulta difícil de borrar. Por otro lado, tenemos a Hande Erçel. Después de Senkalkam, Hande también ha explorado diferentes proyectos, intentando diversificar su carrera y demostrar su talento en otros géneros, más allá de la comedia romántica que la catapultó a la fama. Una de sus series más recientes y comentadas es Bambaska Biri. En este thriller psicológico que se adentra en los terrenos oscuros de la mente humana, Hande interpreta a una fiscal decidida y ambiciosa que investiga un complejo y enrevesado caso de asesinato, plagado de pistas falsas y giros inesperados. La serie se aleja por completo del tono ligero y romántico de Senkalkam, ofreciendo una trama oscura y perturbadora, llena de suspense y giros inesperados que mantienen al espectador pegado a la pantalla. Hande en este papel desafiante demuestra una gran madurez actoral. Su interpretación es sutil y convincente, logrando transmitir la complejidad emocional de su personaje, una mujer atormentada por su pasado y obsesionada con la búsqueda de la verdad. La serie ha recibido críticas positivas por su guión inteligente, su dirección cuidada y las actuaciones sólidas del elenco. Sin embargo, incluso Hande, a pesar de su talento innegable, no ha escapado a las comparaciones odiosas. Algunos espectadores, acostumbrados a verla en roles más ligeros y desenfadados, han tardado en aceptar su transformación radical, su incursión en un género tan diferente. Otros, por el contrario, han elogiado su valentía por asumir un papel tan diferente y desafiante, demostrando que es capaz de adaptarse a cualquier registro. Un dato curioso sobre Bambaska Biri es que la química palpable entre Hande y su coprotagonista, Burak Deniz, ha sido objeto de numerosos comentarios y especulaciones. Algunos fans ávidos de romance y drama han llegado a especular sobre un posible romance entre ellos, avivando aún más el debate recurrente sobre la relación pasada de Hande con Kerem. Es evidente que la vida personal de los actores siempre genera un gran interés mediático, y más aún cuando se trata de parejas que han compartido momentos íntimos tanto dentro como fuera de la pantalla. Otra serie donde Hande muestra su versatilidad y su capacidad para reinventarse es Azize. Aunque no tuvo el mismo éxito arrollador que otras producciones en las que ha participado, en esta serie, Hande interpreta a una joven enfermera que busca vengar la muerte brutal de su familia, una tragedia que la marca para siempre. Es un drama con toques de acción y suspense que le permite explorar un registro diferente, alejándose de la imagen de chica dulce y romántica que la caracterizaba en sus primeros trabajos. Si bien la serie no logró conectar del todo con el público, sí sirvió para demostrar que Hande está dispuesta a asumir riesgos y a desafiar las expectativas, explorando personajes complejos y profundos. Volviendo al tema central del vídeo, es innegable que la relación entre Kerem y Hande dejó una huella profunda e imborrable en el imaginario colectivo. Para muchos fans, siguen siendo la pareja perfecta, un ideal romántico inalcanzable, y les resulta difícil imaginarlos con otras personas, ya sean reales o ficticias. Esta idealización exacerbada puede ser un obstáculo significativo para sus carreras individuales, ya que les impide ser vistos como actores independientes, con talento propio, más allá de su relación amorosa pasada. Es importante recordar que Kerem y Hande son artistas talentosos y dedicados, capaces de interpretar una amplia gama de personajes, desde los más ligeros y cómicos hasta los más complejos y dramáticos. Es injusto encasillarlos en un solo papel o definirlos únicamente por su relación amorosa, reduciendo su valor artístico a un simple romance. Ambos merecen la oportunidad de explorar nuevos caminos, de experimentar con diferentes géneros y de demostrar su valía como actores versátiles y profesionales. Creo firmemente que en el futuro, tanto Kerem como Hande lograrán superar la sombra persistente de Senkalkam y construir carreras sólidas, exitosas y duraderas.
Para ello es fundamental que sigan eligiendo proyectos que les permitan crecer como actores, que desafíen sus límites y que sorprendan al público con su talento. También es importante que los fans aprendamos a separar la ficción de la realidad, a apreciar su trabajo por lo que es, independientemente de su vida personal. En definitiva, la historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de cómo las relaciones personales de los actores pueden influir, a veces de manera determinante, en su carrera profesional. La fama, el amor y la ruptura son ingredientes que a menudo se mezclan en el mundo del espectáculo, generando un cóctel explosivo que puede tener consecuencias impredecibles. En resumen, hoy hemos explorado el impacto profundo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en sus respectivas carreras tras el éxito arrollador de Sen Kalkam. Vimos cómo esa sombra a veces dificulta su camino y cómo ambos luchan por definirse más allá de ese vínculo, demostrando su talento individual. Analizamos sus proyectos recientes y reflexionamos sobre la idealización que a veces hacemos de las parejas en la pantalla. Gracias por acompañarme en este viaje fascinante por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y revelador. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande lograrán superar la sombra de Sen Kalkam? ¿Cuál de sus proyectos actuales les gusta más? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.